Caso Noguera y otra versus Paraguay. Esta controversia versa principalmente sobre la muerte de Vicente Ariel Noguera el 11 de enero de 1996 mientras él se encontraba cumpliendo con su servicio militar voluntario en la CIMEFOR. Luego de agotar todas las instancias nacionales, la madre de Vicente Ariel Noguera, María Noguera, eleva la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando que el Estado paraguayo no había dado una explicación satisfactoria del porqué de la muerte del adolescente que se encontraba bajo su custodia. Por lo tanto, no logró desvincular los indicios que apuntaban su responsabilidad como consecuencia de haberlo sometido a ejercicios físicos excesivos como parte de castigo. Además, también la madre de Vicente Ariel Noguera alegó que la muerte de su hijo fue tratada en el marco de un proceso en la jurisdicción militar, en donde fue sobreseído el 21 de octubre de 1996, en la que se concluyó que el adolescente había fallecido por una infección pulmonar generalizada y que posteriormente no fue diagnosticada a tiempo. Más tarde, unos años después, el caso fue archivado el 6 de noviembre del 2002 por inactividad. La madre de Vicente Ariel Noguera, María Noguera, realizó la petición el 17 de octubre del año 2000 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado paraguayo. Posteriormente, el 22 de mayo del año 2011, la comisión aprobó el informe de admisibilidad número 10/11. El 5 de agosto del 2011, tanto el Estado paraguayo como el representante acuerdan llegar a una solución amistosa. Esta no fue homologada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos según sus artículos 48 y 49 de la Convención Americana, pero posteriormente el informe de fondo emitido el 2 de febrero del 2018, número 2318, conforme al artículo 50 de la Convención Americana, formuló varias recomendaciones al Estado paraguayo y llegó a algunas conclusiones respecto al caso. Algunas de las recomendaciones de la Comisión al Estado fueron la investigación seria y efectiva, la reparación a los familiares de la víctima y las medidas estructurales y de no repetición. La notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado paraguayo del informe de fondo se realizó el 2 de abril del 2018 y se le otorgó un plazo de 2 meses para informar acerca de las medidas adoptadas para el cumplimiento de estas recomendaciones. El Estado paraguayo emitió el informe el 26 de junio del 2018 informando acerca de los procedimientos realizados para el cumplimiento del informe de fondo. La Comisión Interamericana consideró que existió el incumplimiento de una medida fundamental de justicia ante la ausencia de una solicitud de prórroga por parte del Estado paraguayo. Entonces, así, decidiendo remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 2 de julio del 2018, el caso Noguera y otra versus Paraguay fue sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegándose la plena responsabilidad internacional del Estado paraguayo por las violaciones de los derechos del niño, derecho a la integridad personal, derecho a la vida, derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. El 26 de septiembre del 2019, el Estado paraguayo contesta la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando algunos puntos principales como que la muerte del joven fue por causas naturales, habiendo él padecido una infección pulmonar aguda que no fue detectada a tiempo. Además, también alegaron que él recibió atención médica, aunque breve, y que esta no significó negligencia por parte de ellos. Además, también alegaron que se realizaron todas las investigaciones pertinentes tanto en la jurisdicción militar y en la jurisdicción ordinaria. El Estado paraguayo también alegó que, como el hecho había sucedido en jurisdicción militar, estos eran responsables de la investigación, ya que era un lugar castrense. Además, también mencionaron su disposición a llegar a un acuerdo con los familiares de la víctima en el acuerdo firmado en 2011, aunque esta no fuera cumplida del todo. El 28 de agosto del 2019 se celebra una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde declaran peritos y familiares de la víctima. Además, también que el Estado paraguayo ratifica su posición de defensa. Además, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala la impunidad y la falta de reparación integral. Del 27 al 30 de septiembre del 2019, las partes presentan sus alegatos finales y la Comisión sus observaciones finales. Esto abrió paso a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pudiera realizar sus deliberaciones, la cual finalmente dictó sentencia el 9 de marzo del 2020, declarando la responsabilidad internacional del Paraguay del caso Noguera y otra versus el Estado paraguayo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también hace responsable a la República del Paraguay por la violación de varios artículos de la Convención Americana, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, los derechos del niño, las garantías judiciales y la protección judicial. Además, la Corte en su sentencia menciona que establece varias medidas que el Paraguay debe de cumplir, como por ejemplo las medidas de satisfacción, las medidas de no repetición y las debidas indemnizaciones a los familiares, con un costo total de $70.000, tanto para la representación legal y a la familia de Vicente Ariel Noguera, tanto a su madre como a sus hermanos. Además, también el monto total en guaraníes vendrían siendo 496 millones. El cumplimiento por parte del Paraguay en cuanto a las medidas establecidas por la Corte hasta el último monitoreo, podemos decir que estas medidas se han cumplido de manera parcial. El Paraguay realizó varias publicaciones en cuanto a las sentencias, pero sigue pendiente la investigación para esclarecer la responsabilidad penal del caso. Las indemnizaciones han sido entregadas tanto a la madre, a los familiares y a los encargados de la representación legal, pero de forma tardía. No se han observado cambios estructurales en cuanto a la administración y a la gestión de las autoridades militares. En conclusión, podemos decir que las personas pueden recurrir a instancias internacionales para la resolución de sus conflictos y que esto se puede hacer siempre y cuando se hayan agotado todos los recursos a nivel nacional y como lo establecen los debidos procesos judiciales. El Paraguay ha incurrido en la violación de varios artículos de la Convención Americana y se ha hecho cargo y responsable, no plenamente, pero parcial, y se sigue esperando que en un futuro el Paraguay pueda reconocer su responsabilidad ampliamente.